es que al Dios que nosotros tenemos por dentro es más fuerte, es más grande, es más poderoso, es más sublime que la persecución que se pueda levantar en contra de tu vida y en contra de mi vida. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, el poder, la majestad por los siglos de los siglos. Ese es el Dios que nos ama. Él es el Dios que nos sostiene. Él es el Dios que va a nuestro lado a donde quiera que nosotros vamos, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad para así ministrar la palabra del Señor. Hechos, capítulo 4, verso 23 en adelante. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Puede sentarse, hermano. Damos gracias a Dios por su palabra. Bien, hermanos, yo quiero ministrar en esta hermosa noche bajo el tema: tu mejor respuesta a la persecución es la oración. El libro de los Hechos es uno de los libros que el Espíritu Santo inspiró a través de sus escritores, que detalla más bien la vida de la iglesia primitiva. Los que han estudiado este libro nos damos cuenta que aquí vemos el principio de lo que fue, podríamos decirlo institucionalmente, la iglesia del Señor. Este es uno de los libros donde el Espíritu Santo nos da a entender su manifestación, su gloria, su poder. Porque cuando vemos el orden, y podríamos sostenerlo así o mirarlo así, pero cuando vemos el orden donde está ubicado este libro, podríamos decir que después que nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo, acordémonos nosotros que el Señor le da una promesa a los discípulos y les dice: esperen la promesa del Padre, la cual yo les he dicho, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y les dará poder para predicar mi nombre en Jerusalén y en todo lugar donde ustedes vayan. El Espíritu Santo le va a dar la autoridad, le va a dar el poder, le va a dar la destreza para
predicar mi palabra y glorificar mi nombre. Personalmente, y posiblemente usted se identifique con este libro, pero cuando nosotros vemos el contenido, más bien vemos el contexto de lo que el Espíritu Santo plasma en el libro de los Hechos, es para que nosotros que hemos recibido a Cristo entendamos que el mismo Dios que hizo prodigios y señales en esa ocasión es el mismo Dios que está esperando por aquellos que han creído en Jesucristo para manifestar en estos tiempos también su gloria, su poder, su manifestación. Porque el interés de Dios no es solamente mostrarnos una mera historia a través de la Biblia. El interés de Dios para cada persona que ha conocido su nombre es que le conozca y que sepa que el Dios que está plasmado en la Biblia sigue siendo el mismo. La Biblia dice que en Él no hay sombra de variación. La Biblia dice que Él permanece para siempre. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En este libro, amados hermanos, hay algo que siempre me ha llamado la atención, porque yo recuerdo una vez, estando principiante en los caminos del Señor, cuando estábamos con Michelle, Ministerio Penier, que Dios bendiga al Ministerio Penier y a todo su equipo. Recuerdo una vez que estábamos aquí, nos estaban dando formación, y yo me paro para el baño, entro al baño, y cuando estoy en el baño escucho la voz del Espíritu Santo que me dice: no pierdas la intimidad que tienes conmigo. Y cuando salgo del baño y me dirijo donde están los muchachos y escucho a Michelle que está hablando de la intimidad, digo: Dios mío, pero esto es Dios que me está hablando. O sea, a manera de introducción, lo que quiero comunicarle a la iglesia es que Dios está interesado en que cada uno de nosotros tengamos una estrecha relación y una intimidad con Él. Y una de las cosas que el Espíritu Santo revela a través de su palabra, y específicamente en lo que hemos leído, es que cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, a pesar de la persecución, las cosas entonces son diferentes. El panorama entonces se visualiza desde una óptica diferente. Y vemos aquí que cuando los discípulos reciben la promesa del Espíritu Santo, como decía nuestro hermano Roosevelt, su vida no fue la misma. Pareciera como que esto se ha mencionado mucho. Pareciera como que esto podría de una u otra forma ser canzón a nuestros oídos. Pero es una necesidad, y más en estos tiempos, es apremiante buscar la llenura del Espíritu Santo. Y no para que nuestro cuerpo físicamente sea visto por los hombres, sino para que el nombre de Cristo sea glorificado en nosotros, y los que nos rodean puedan conocer que hay un Dios vivo y de poder, un Dios que salva, que transforma, que liberta, que da gozo, que en medio de las pruebas y las dificultades de la vida, Él te dice: estoy contigo, no temas, yo soy tu Dios, estoy contigo como poderoso gigante. Por eso es que el tema con el cual quise ministrar a la iglesia en esta hermosa noche es que nuestra mejor respuesta a la persecución es la oración. En este pasaje vemos a Pedro y a Juan, a los discípulos, siendo perseguidos. Y posiblemente usted se ha preguntado: ven acá, después de que yo estoy sirviendo al Señor, las guerras, las luchas, las batallas no cesan. Es por lo que portas, es por lo que cargas dentro, es por lo que tienes de parte de Dios. Y muchas veces el enemigo estratégicamente hace que nosotros los jóvenes
perdamos el enfoque y el sentido de lo que realmente portamos de Dios. Amados hermanos, tenemos a Dios dentro. Tenemos al Creador del cielo y de la tierra en nuestro corazón. Lo que quiero decirte en esta hermosa noche es que al Dios que nosotros tenemos por dentro es más fuerte, es más grande, es más poderoso, es más sublime que la persecución que se pueda levantar en contra de tu vida y en contra de mi vida. Pero hay algo que me llamó la atención en este punto. Y es que cuando los discípulos se encuentran en esta persecución por predicar el evangelio en aquel entonces, porque el contexto nos da a entender de que esos reyes, Poncio, Pilato y Herodes, estaban en contra de lo que los discípulos hacían y de lo que los discípulos pregonaban. Y Pedro le dice en una ocasión a uno: mira, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Porque Pedro, juntamente con los otros discípulos, experimentó la gloria de Dios. Y cuando un hombre o una mujer experimenta la gloria de Dios, por más debilucho que sea, por más nervioso que sea, por más vil que sea, tiene que hablar, porque cuando la gloria de Dios se manifiesta a favor de un ser humano, por más débil que sea, lo que le cae hace que hable, y hable con denuedo, con poder, con autoridad, porque lo que has recibido no ha sido humano, ha sido sobrenatural. Lo que tú has recibido no ha sido humano, ha sido sobrenatural. Pero hay algo que el Espíritu Santo me hacía entender ahorita. Y para muchos líderes de iglesia, para muchos pastores, puede ser que lo que vaya a decir sea una preocupación. Pero habemos o hay muchos que cuando viene la persecución, y cuando hablo de persecución me refiero a todo lo que se levanta para detener el propósito y el plan de Dios en tu vida. Cuando vienen los problemas, cuando vienen los levantamientos, cuando vienen las pruebas, ¿cuál es tu respuesta? Porque muchos en estos tiempos no están dando la respuesta del cielo a la persecución. Porque muchos dentro aún de la misma iglesia, cuando viene la tribulación, nos olvidamos del Dios que a nosotros le estamos sirviendo. Nos olvidamos que portamos al Dios que creó los cielos y la tierra. Cuando vienen muchas veces los momentos malos, caóticos, a veces nos olvidamos de acudir a aquel que todo lo puede solucionar. Y Dios nos está llamando en estos tiempos, amados hermanos, a dar nuestra mejor respuesta como iglesia, que es presentar al Dios que creó los cielos y la tierra a través de la oración. La persecución cesa muchas veces cuando nosotros como iglesia entendemos que no podemos con nuestra propia fuerza. Cuando nosotros como iglesia entendemos que no importa la capacidad intelectual que nosotros tenemos. Cuando nosotros como iglesia entendemos que no depende de fuerza humana, depende de su espíritu. Pero lo que me llama la atención es que la iglesia primitiva aprendió este principio y se mantuvo en él. Porque los primeros discípulos, la primera iglesia, ellos habiendo escuchado lo que los apóstoles predicaban, se contagiaron.
Y es por eso que cuando vino la persecución, vino la noticia de que Pedro le había dicho esto que había acontecido con ellos, de que estaban encarcelados por causa de la predicación del evangelio, su respuesta fue clamar a Dios. ¿Cuál es tu respuesta cuando viene la persecución? ¿Qué le estás presentando a tus problemas? ¿Con qué estamos confrontando las pruebas? ¿Con qué estamos confrontando el reino de las tinieblas? ¿Con nuestro intelecto o con el Dios que portamos dentro? ¿Con nuestras capacidades humanas o con lo que Dios depositó en tu vida? Porque hay cosas que suceden a la iglesia que la respuesta no puede ser algo humano, tiene que ser algo sobrenatural. Y me doy a entender, cuando la iglesia se encuentra en persecución espiritual, nuestra mejor respuesta es buscar a Dios para que Dios se manifieste a favor de la persecución. Pero hay un punto interesante que el Espíritu Santo me aclaró. Yo decía, Señor, pero cuando estos hermanos clamaron, y dice tu palabra que cuando ellos terminaron la oración, el lugar donde ellos estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y de inmediato comenzaron a hablar con de nuevo la palabra de Dios. Más adelante yo veo persecución. Se supone que cuando yo clamo a ti, Señor, la persecución debe cesar. Y el Espíritu Santo me daba a entender, hijo, hay momentos que la iglesia clama, ora, para que una prueba, una persecución sea quitada. Pero muchas veces yo la mantengo, pero fortalezco a aquellos que se refugiaron en mí para que puedan perseverar en medio de la persecución. Lo que te estoy diciendo es que muchas veces nosotros vamos a la presencia de Dios para que el Señor nos quite una prueba, un aguijón, y muchas veces Dios lo deja, pero te fortalece, pero te llena de su espíritu, para que tú puedas contrarrestar eso y puedas tener una dependencia total hacia su presencia. Porque muchas veces Dios sabiamente no nos quita por completo las guerras y las luchas y las persecuciones. ¿Sabe para qué? Para que aprendamos a acudir a Él. Dios quiere que nosotros, aún en los momentos buenos y malos, nos mantengamos abrazados de su presencia. Que cuando yo esté en abundancia, no me olvide de buscar a Dios. ¿Quién puede entender lo que estoy diciendo? ¿Alguien puede entender lo que el Espíritu Santo nos quiere dejar dicho en esta noche? Nuestra mejor respuesta a Satanás y a sus demonios es presentarle al Dios vivo y de poder, es presentarle al Cristo de la gloria, es presentarle al Dios que nos rescató. Muchas veces yo me he tocado con personas, me dicen, ve acá muchacho, ¿y cómo que tú estás de pie? ¿Y cómo que tú aguantas esto o aquello? ¿Y cómo que tú aguantas tantas críticas? ¿Sabe mi respuesta? El Señor me enseñó a acudir a Él. Y tú, joven, cuando te quiere llegar la depresión, cuando te quieren llegar esos momentos que quieres decir no voy para la iglesia, ¿a dónde acudes? ¿A dónde acudes cuando en tu familia se te levanta tu padre o tu madre? ¿A dónde acudes cuando en tu vecindario se te levanta el vecino o la vecina? ¿Cuál es tu respuesta ante la persecución? Porque la respuesta de la iglesia primitiva fue la oración.
Y en estos tiempos, esta generación, el Espíritu Santo le está llamando a tener una vida de oración, a ser consumido en el secreto, a dejar de vivir nosotros mismos para que Cristo crezca en nuestras vidas. Dios está llamando a una generación valiente, porque Él quiere manifestar su poder, Él quiere manifestar su brazo. Dios no ha cambiado, lo que hemos cambiado somos nosotros. Ese mismo Dios que hizo que ese lugar temblase es el mismo Dios que quiere que nuestras vidas sean impactadas por su poder. Daneuri, yo no fui llamado a la predicación, no importa, eres parte del cuerpo de Cristo. Daneuri, yo no fui llamado al pastorado, no importa, eres lavado con la sangre de Cristo. Daneuri, yo no fui llamado a ser evangelista, no importa, eres parte. Eres parte del reino de los cielos. Pero ¿por qué muchas veces no damos la respuesta correcta? Mira, amado hermano, yo me he dado cuenta a través del tiempo que tengo sirviéndole al Señor. Me he dado cuenta porque el Señor me lo ha enseñado, no ha sido por mi capacidad. Pero siempre he considerado algo en los caminos de Dios, y es que Satanás va a hacer lo imposible para que los hijos de Dios no estén cerca de su presencia. A Satanás no le interesa meramente el dinero o las posiciones que nosotros tengamos. El enemigo no le interesa nuestro cuerpo físico meramente. El interés mayor del reino de las tinieblas es de conectarte del cielo, es de conectarte del Dios que tú has conocido. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él logra desconectarte de lo que tú has recibido, entonces tú te haces una fiera fácil y vulnerable para Él. Pero cuando tú aprendes y dejas que Dios te enseñe a rendirte a su presencia, entonces tú te conviertes en una amenaza para el mundo de las tinieblas. Me ha pasado que cuando voy caminando por lugares, le digo al Señor, Señor, ¿qué es lo que pasa? Que la gente se me queda mirando, ¿qué es lo que tengo arriba? Y a veces miro bien, y cuando miro son personas inconversas que están atadas y los demonios haciendo muecas. Porque cuando tú te mantienes conectado con Dios, por donde tú caminas, algo las tinieblas tienen que sentir. No es que hay personas que tú te preguntas, pero ven acá, ¿qué le hice yo a este hombre? ¿Qué le hice yo a esta mujer? Yo llegué aquí y llegué muy bondadosamente, pero ¿qué le hice yo? Es lo que portas. Que cuando hay personas atadas por el reino de las tinieblas, no pueden resistir el Espíritu de Dios que está en tu vida. Pero eso no debe de ser una excusa para tú desconectarte de Dios. Debe de ser un motivo de regocijo para tú seguir buscando la presencia de Dios y llenarte cada día de Él, porque estás siendo participante de la obra del reino de los cielos. Y donde llega, posiblemente personas que te rodeen te van a aborrecer, pero tarde o temprano ellos van a tener que reconocer al Dios que tú les sirves. Tarde o temprano ellos van a tener que reconocer, muchacho, muchacha, tú portas algo diferente. Desde que tú llegaste aquí, no sé, algo como que me sacude, algo como que no me deja tranquilo. Y nuestra oración en esos escenarios debe ser que esas personas reciban liberación y conozcan el nombre de Jesús.
Iglesia, ¿cuál es nuestra respuesta en estos tiempos? ¿Cuál es el Dios que estamos mostrando? Joven, ¿cuál es tu respuesta? Porque la mejor respuesta ante cualquier necesidad, ante cualquier persecución, es buscar su presencia, es acudir a Él en oración. La Biblia dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, Jehová. Bienaventurado, dichoso el pueblo que sabe aclamar a Jehová cuando los tiempos van de mal en peor, porque sobre ese pueblo amanece la luz de Jehová, Dios de los ejércitos. Porque Dios dice en su palabra que todo aquel que invocare su nombre no será avergonzado en el día malo. Jehová es la fortaleza de todos los siglos. Escúchame bien, amigo que nos visita. Jehová es la fortaleza para todos los tiempos. Vengan tiempos buenos o vengan tiempos malos. Aquellos que se refugian en el Señor permanecen. Son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. ¿Saben por qué? Porque cuando el hombre o la mujer pone su confianza en Dios, entonces, cuando el hombre o la mujer pone su confianza en el Señor, entonces Dios toma lugar en su vida. Se cumple lo que dice un verso que nosotros recitamos mucho en la escuela bíblica, nuestro hermano Eliseo y yo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando le damos lugar a Dios, cuando le damos cabida a Dios, muchas veces Dios va a permitir las guerras, muchas veces Dios va a permitir las mareas, pero es para que entendamos que cuando Él vino a nuestra vida, entonces las cosas van a ser diferentes. Es para que entendamos que cuando venga la guerra, cuando venga la dificultad y salgamos de esa guerra y de esa dificultad, entendamos que no fue por nuestra fuerza, que no fue por nuestros méritos, fue porque le dimos cabida al Dios del cielo, fue porque le dimos cabida al Dios que todo lo puede. No pierdas la esencia de buscar a Dios. Joven, por más ofertas que te brinde el mundo, por más distracciones que puedan haber en estos tiempos, aprendamos a dar nuestra mejor respuesta. Aprendamos a decirle no a las cosas del mundo y a decirle sí a las cosas de Dios. Porque la generación que busca a Dios es una entre 10,000. La generación que busca a Dios es hermosa delante de los ojos de Dios. La generación que aprende a buscar el rostro del Señor es la generación que no será avergonzada en el día malo. La generación que aprende a dar respuesta del cielo, de oración, a sus pruebas, a sus vicisitudes, es la generación que va a permanecer. Todos aquí tenemos debilidades. Todos aquí tenemos de una u otra forma incapacidades. Pero acordémonos, acuérdese, remóntese a ese día en el cual usted le dijo al Señor: te recibo como mi único y suficiente Salvador. Recuérdese cuando usted fue doctrinado. Acuérdese del Dios que a usted le presentaron, que a mí me presentaron. Y si su fe ha menguado, dígale al Señor: Señor, necesito que tú me tomes nuevamente y me hagas estar en el estado o la condición espiritual que tú quieres verme. Porque nuestra respuesta ante los problemas y ante la persecución va a mostrar
al Dios que tenemos dentro. Tu nivel de fe se va a revelar en medio de la persecución, en medio de los problemas. Vas a conocer si verdaderamente has conocido a Dios cuando venga la persecución. ¿Y qué respuesta tú le estás dando a eso que te persigue? Ahí conocerás si verdaderamente has conocido al Señor o si no le has conocido. En medio de las guerras espirituales es donde se conoce al soldado. Y Dios nos llamó como reyes y sacerdotes. Escúchame bien, joven. Dios nos llamó como reyes y sacerdotes de su reino. Tenemos que darle valor a lo que portamos. Muchas veces cuando nosotros los jóvenes adquirimos un título, queremos que todo el mundo lo sepa. Le damos mucho valor, pero muchas veces no le damos valor a la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso que cuando vienen los momentos caóticos, los momentos de prueba, entonces nos atrincheramos, porque todavía no hemos aprendido a descansar en su presencia. Dale valor a lo que Dios depositó en ti y verás que la persecución, la prueba o el momento difícil que estés atravesando lo vas a ver desde otra óptica. Porque cuando nos refugiamos en la oración y acudimos a Dios en tiempos malos, entonces acontece lo que aconteció en este verso. Cuando los discípulos oraron, todos fueron llenos del Espíritu Santo y ese lugar tembló. Dios está interesado que cuando venga la persecución, iglesia, cuando vengan los momentos que el mundo quiera decir, no, la iglesia no tiene a Dios, cuando vengan esos momentos, Dios está interesado en que nosotros acudamos a Él. Y Dios le va a decir, provóquenme, clamen a mí, hagan que yo me mueva, y ustedes verán si yo soy Jehová, sí o no. Y ustedes verán si mi poder todavía sigue siendo visible en estos tiempos. El brazo de Jehová todavía no se ha cortado. La mano del Señor todavía no se ha trincherado. Jehová sigue en su trono. Jehová sigue en el mismo lugar donde Él está. Solamente hay que provocarlo. Solamente hay que clamar a su presencia. Y Él se dejará sentir por aquellos que claman con fe, por aquellos que han conocido su nombre, por aquellos que se han cansado de que Satanás lo tome como títere. Es tiempo, iglesia, es tiempo, joven, que salgamos de la depresión, que salgamos de la tibieza, que le digamos a Satanás, diablo, te ato en el nombre de Jesús. Es tiempo de mostrarle a los demonios que nos atacan al Dios que tenemos por dentro. La Biblia dice que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Sabe algo? Cuando uno experimenta, Roosevelt, el bautismo del Espíritu Santo, mira, yo puedo dar testimonio. Yo soy un joven nervioso. Yo antes de conocer al Señor, tema nervioso tiene problemas. Y humanamente, una persona con ese problema, que sea temblorosa, no puede estar delante de un público. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, toda limitación humana se disipa. No se va, se disipa. ¿Sabe para qué? Para que cuando tú te quieras vanagloriar y digas que por tu propia fuerza, Dios te va a hacer entender que no, que es por Él. No depende de nosotros, depende de Él. Hay alguien que va a decir en estos tiempos, yo me voy a proponer
a buscar al Dios que dice la Biblia. Yo me voy a proponer a buscar al Dios que manifestó su poder en esos tiempos. Yo quiero saber si el Dios que me muestra la Biblia es el mismo Dios que yo predico en estos tiempos. Y Dios está diciendo, provócame. Búscame en medio de tu persecución, en medio de tu tristeza, en medio de lo que no entiendes, y verás la bondad de Dios a favor no solamente de tu vida, sino a favor de los que te rodean. Amigo, tu mejor respuesta a tu pecado, a tu ira miserable, es tú darle cabida a Dios en tu vida. Porque Él es el dador de la vida. Él es el que hace que el hombre dentro de sí entienda de que esta vida tiene propósito. Él es el que le da sentido a lo que no tiene sentido en la vida del ser humano. Él es el Cristo de la gloria. Él es el que resucitó después del tercer día y se sentó a la diestra del Padre para que todo aquel que en Él crea y ponga su mirada, su confianza, su esperanza en Él, no sea avergonzado en los tiempos precarios que se avecinan para este mundo. Los que se van a mantener de pie para los tiempos que se avecinan son aquellos que le han dado cabida al Dios del cielo. Son aquellos que le han dado cabida a Cristo en su vida, porque Él es la roca inconmovible. Y donde Él habita, nos hacemos resistibles. Recuerda, tu mejor respuesta a la persecución es la oración. Joven, tu respuesta a tu necesidad es solamente acudir a los recursos humanos. No le quito mérito, pero tu mejor respuesta es acercarte al Dios del cielo, porque Él tiene cosas grandes y bonitas para cada uno de nosotros. 100 veces más en esta vida, cuando estemos allá, la vida eterna. Dios quiere un acercamiento genuino. Dios quiere un acercamiento genuino. Daneuri, yo no soy predicador. Dios te quiere cerca como quiera. Daneuri, yo no sé cuál es mi ministerio. Acércate a Dios y verás que Él te va a revelar lo que Él tiene para tu vida. Daneuri, yo muchas veces me siento depresivo, me siento angustiado, me siento que no tengo ánimos para venir a la iglesia. Daneuri, muchas veces me siento como que ya todo se acabó, como que ya la vida no le encuentro sazón. Muéstrale al Dios de la Biblia. Muéstrale al Dios que da vida. Muéstrale al Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Muéstrale al Dios al cual tú le dijiste que sí cuando aceptaste al Señor. Y posiblemente el problema no se vaya, pero vas a recibir fuerza de parte de Dios para seguir peleando la buena batalla de la fe. Dios le bendiga, Dios le guarde.